Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la octava sesión del Seminario Internacional BIM 2023. El día de hoy tenemos una sesión muy importante para todos aquellos que se están interesando dentro del mundo de BIM. Sin más, me permitiré leer las semblanzas de quienes hoy conforman la sesión como moderador y como ponente. Primero tenemos como moderador a Rodrigo Castillo Pérez, quien es ingeniero, arquitecto por el Instituto Politécnico Nacional, instructor certificado de Autodesk, especialista y consultor BIM, Darco EAM, colaborador externo de Darco, dibujo arquitectónico por computadora, especialista y consultor BIM en Darco EAM. Tuvo a su cargo la implementación de la metodología BIM en la empresa ICATEM para proyectos de retail y actual coordinador BDC en GP en constructora Garza Ponce. Integrante del equipo ganador del reconocimiento Mejor Proyecto Ejecutado en BIM en el concurso Rompiendo Paradigmas, organizado por la Asociación Nacional de Industriales de Preesfuerzo y del Prefabricado, ANIPAC, y la Asociación Nacional de Industriales de Vigueta Pretensada, ANIPAC. Un Y segundo, las... Rumi, perdón. Sí, Sí, ok, claro. sí. ¿Me indicas entonces? Perdón. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la octava sesión del Seminario Internacional PIM 2023. El día de hoy tenemos una sesión muy importante para todos aquellos que se están interesando por los temas en cuanto a BIM. Sin más, me permitiré leer las semblanzas de quienes hoy conforman la sesión. En primer lugar, tenemos como moderador a Rodrigo Castillo Pérez, quien es ingeniero y arquitecto por el Instituto Politécnico Nacional, instructor certificado de Autodesk, especialista y consultor BIM Darco EAM, colaborador externo en Darco, dibujo arquitectónico por computadora, especialista y consultor BIM en Darco EAM. Tuvo a su cargo la implementación de la metodología BIM en la empresa ICATEM para proyectos de retail y actual coordinador BDC en GP en Constructores Garza Ponce. Integrante del equipo ganador del concurso Mejor Proyecto Ejecutado en BIM en el concurso Rompiendo Paradigmas, organizado por la Asociación Nacional de Industriales del Preesfuerzo y la Prefabricación ANIPAC y la Asociación Nacional de Industriales de Vigueta Pretensada ANIBI y la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, SMIE de México. Integrante del equipo IPN, Universidad de Anáhuac, finalista de la primera edición del Reto Universitario BIM Latam, organizado por Iniciativa BIM. Cuenta con las insignias Revit Estructura Certificado Profesional y Autodesk Instructor Certificado. Y el día de hoy, en esta sesión, tenemos como ponente a David Salas, quien ha acumulado una amplia experiencia en el campo de la arquitectura y la construcción, destacando en roles de coordinación, gerencia de proyectos y supervisión de obras. Su enfoque en la implementación de la metodología BIM y su capacidad para liderar equipos, garantizar la calidad y cumplir con los plazos demuestran su habilidad como profesional altamente competente en el sector. Ha dejado su huella y desempeñado un papel clave en una serie de proyectos destacados, como el Centro Roberto Garza Sada, diseñado por Tadao Ando, el BVA Data Center, diseñado por Som Architect, el Acuario Michin Guadalajara por Arroyo Solís Agras y torres residenciales diseñadas por el arquitecto César Peli y Callison RTKL, mientras trabajaba en Bobis, Lend-Lease y Bobis respectivamente. Su participación se extiende en BIMSET, donde ocupa el cargo de director general de la oficina BIM y de la división de proyectos IPD, como responsable general de todos los proyectos de la oficina BIM. Durante su tiempo en BIMSET gestionó exitosamente más de 20 de ellos. Esto demuestra su versatilidad y su capacidad para gestionar con éxito una amplia gama de proyectos arquitectónicos y de construcción. Sesión número 8, BDC, problemática BIM y perfiles de trabajo. Adelante, Rodrigo. Gracias, Haruni. Bueno,
Como bien comentas, el día de hoy el arquitecto David Salinas nos presentará el tema sobre BDC, la problemática BIM y los perfiles de trabajo, como se ve en pantalla. Muchas gracias por a todos los asistentes al seminario, tanto en Zoom, en YouTube. Por favor, todos los asistentes, siéntanse con la libertad de poder expresar sus dudas y sus preguntas a lo largo del seminario en los chats. Al final del seminario vamos a atender cada uno de ellos y vamos a generar un conversatorio del tema. Y bueno, sin más, si gusta empezar, arquitecto. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias a todos por la introducción, por la oportunidad del espacio para poder platicar un poquito de esto que nos apasiona, que nos gusta, el tema de la metodología BIM implementada a proyectos tanto de diseño como de construcción, ¿no? El tema que quisiera compartir con ustedes, o que quiero compartir con ustedes en esta sesión, aquí como dice la presentación, vamos a orientarlo principalmente a este concepto que se denomina BDC, que es un anglicismo el cual se está tomando cada vez más fuerza, una necesidad en el sector de la construcción. Cómo esto se relaciona a la problemática BIM que tenemos en el mercado actualmente en nuestro país y lo que conlleva esta combinación a una necesidad de perfiles de trabajo que nos involucra tanto al sector de la construcción, a la industria en general y al sector educativo, identificar estos retos, lo cual hacia donde estamos adentrándonos, ¿no? En los siguientes años. Entonces, los temas que vamos a platicar un poquito es, primero, establecer qué es este concepto de BDC que se utiliza actualmente en el medio de la construcción, cuáles son sus usos y sus aplicaciones en el sector, conocer un poco qué es el BIM y su problemática actual relacionado con este concepto, y cuáles son las nuevas necesidades y, por tanto, nuevas responsabilidades que tenemos todos los actores que estamos involucrados en el medio, ¿no? Entonces, para empezar, quisiera hablar un poquito, una breve descripción de lo que significa este concepto de BDC. Es este concepto que está ahorita de alguna manera tomando cada vez más fuerza en el sector, principalmente ahorita me ha tocado verlo más en el sector industrial, más que en algunos otros sectores como sería el habitacional, el de desarrollos verticales, el de retail. Pero este concepto está empezando a tomar mucha fuerza. ¿Qué significa? A final de cuentas es un acrónimo que significa Virtual Design and Construction o diseño y construcción virtual. Y básicamente, si buscamos qué significa esto, aquí pongo una pequeña definición, el by the book. Es una metodología que implementa o utiliza tecnología, pero no solamente una sola como lo que es BIM. BIM es una de ellas, pero utiliza todo lo que es el sector de tecnología o herramientas de tecnología aplicadas al medio de la construcción. Esto que conlleva es utilizar, como son modelos 3D informáticos, como son nubes de puntos, como son robótica, drones, simulación, etcétera. Todo lo que está conllevado a tecnología y que nos puede ayudar a hacer medios digitales que nos permiten agilizar el proceso de la construcción, son ahorita englobados en por así decirlo, departamento, área de implementación, etcétera, ¿no? Entonces, engloba el reto de este departamento es integrar lo que es el BIM, además de estas demás herramientas, para que se puedan utilizar en el proceso de la construcción. Entonces, habiendo definido esto, que lo que es BDC, ¿cuáles son sus aplicaciones y usos en el sector de la construcción? A grandes rasgos, estos 4 elementos que estoy colocando y son los que acabo de mencionar, se traducen en este proceso de generar información, tanto del sitio, del contexto, del proyecto, para que aporten al proceso general
de diseño y construcción de un inmueble, ¿no? Entonces, en tema de drones, estamos hablando de fotogrametría, estamos hablando de nubes de puntos preliminares. En tema de escáneres, estamos hablando precisamente de nubes de puntos traducidos en modelos donde nos permitan crear nuestros gemelos digitales integrados ahora a un modelo BIM, y poder ser más precisos en el registro de actividades y toma de decisiones oportunas. Y ahora lo que estamos empezando a explorar ya es inteligencia artificial y robótica al servicio y aplicación de la construcción. Entonces, estos son, yo creo que ahorita en preliminarmente son, incluso en el área de la cual estoy cargo, estamos implementando iniciativas o utilizando tecnología para ello, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito ahora respecto a lo que es BIM. ¿Cómo BIM convive en este ecosistema de herramientas que están sucediendo a la par, así como se está desarrollando las demás tecnologías, estamos desarrollando BIM, ¿no? Entonces, este pequeño mapa creo que ya la mayoría de todos nosotros hemos escuchado de las 10 dimensiones o 7 dimensiones que van variando de acuerdo a avanza el tiempo y en los foros, etcétera. Voy a utilizar como base esta, en el cual vamos mudando desde todos empezamos desde el área 3D, en el cual el tema del modelo se conceptualiza o el proyecto a un nivel a 3 dimensiones, solamente en cuanto a forma, pero después vamos agregando el tema de programa o tiempo, después vamos agregando el tema de costos, después se va agregando el tema de sustentabilidad, después se van agregando herramientas que van relacionadas al management, tanto de instalaciones, construcciones, operación en general. Y ahora se han empezado a agregar temas como de seguridad y salud, el cual tiene también aplicación a través del uso del modelo. El tema de Lean para empezar a aplicar y de la mano para eliminar desperdicios en los procesos de diseño y construcción. Y por último es este gran objetivo que pudiésemos o que estamos la mayoría del sector de la construcción queriendo aspirar al proceso de la industrialización de los procesos de construcción. O sea, empezar a hablar acerca de premanufactura, prehabilitados, ya no a un sistema orfebre de construcción en sitio, sino que podamos empezar cada vez a automatizar estos procesos anclados a todo este ecosistema de ideas y dimensiones que estamos poniendo en la mesa, ¿no? Entonces, hay la mayoría de los actores que estamos en el sector de la construcción tenemos metas y logros en algunos de estas dimensiones. En menor o mayor medida, las hemos ido orientando a obtener resultados que van orientados a los objetivos de nuestros clientes a través de implementaciones que van quizás basadas primero en el 3D o algunos orientados en el 4D. Algunos han empezado ya a explorar tema de sustentabilidad, otros más integran el tema de costos y cuantificaciones de manera automática o automatizada en sus procesos internos, pero pocos, creo que de hecho yo puedo mencionar, ninguno que conozca ha podido navegar en las 10 dimensiones tratando de buscar una solución en conjunto, ¿no? Pero el objetivo de todos es tocar cada una de estas dimensiones y poderla implementar en nuestros proyectos. Habiendo dicho eso, creo que ahorita BIM en el medio, y esto lo habla desde la perspectiva que me ha tocado convivir en los diferentes proyectos y equipos en los que me ha tocado participar, hemos notado que hay primero una concepción en el cual no hemos podido transmitir a tanto nuestros equipos colaboradores de diseño como a los colaboradores que recién van saliendo del sector educativo, empezar a transformar este entendimiento de lo que es un modelo 3D y que se tiene que empezar ahora, de acuerdo para que pueda utilizarse en la construcción, tiene que empezar a mudar, a dejar de ser un modelo 3D para empezar a hacer una construcción virtual o una simulación de la construcción o un gemelo digital que simule el proceso de la construcción. Es
ya un inmueble de manera virtual en sí de lo que vamos a hacer en la vida real, ¿no? En el entendimiento de que los modelos ya no son solamente líneas ni elementos, sino son contenedores de información o múltiple información, ¿no? Prácticamente nuestros modelos se están volviendo pequeñas bases de datos con múltiple información, ya sea de productos, características, geometría, que son útiles y que representan lo que es el producto final en la realidad, ¿no? Entonces, está ese primero, creo que tenemos ese reto, esta problemática en la cual tenemos que empezar a concientizar a todos nuestros equipos de visualizar el modelo como lo que es este concepto, ¿no? Pero aún así, una vez que entendamos que es una construcción virtual, tenemos que empezar a traducir que ese modelo o gemelo digital que tenemos para la construcción tiene que estar diseñado, a final de cuentas, para que agregue valor al proceso de la construcción. Y me refiero a que agregue valores de que tiene que cumplir un cometido o un fin o metas en las cuales el proyecto de construcción está persiguiendo. Tiene que coincidir con esas metas. Si no, sería como estar poniendo información, pero que carece de sentido y objetivo en común con los demás stakeholders. En este caso hay que recordar que en una construcción pues tiene un stakeholder o un dueño que sería nuestro cliente principal, así como están los clientes internos, que son nuestra dirección, el dueño de la constructora, que al final de cuentas que es el stakeholder del negocio. O sea, el producto en sí, la construcción virtual, tiene que poder generar valor a estos stakeholders. Y estos stakeholders que son dueños del proceso, para ellos, ¿qué significa agregar valor? Entonces, el medio, a final de cuentas, considera que para agregar valor se tiene que traducir en al menos estos tres ejes. Es repetitivo, algunos pueden agregar algún otro, pero normalmente siempre se va a tener que traducir en estos tres rubros. Y es agregar valor, es mejorar o de alguna manera el tema del costo, o sea, ya sea o mayor ganancia o menor inversión o menor gasto en un proceso. Tiene que poder traducirse en mejorar los procedimientos o los procesos actuales para tener mayor rendimiento, ya se hace menor tiempo en la ingeniería, menor tiempo en elaboración de planos, menor tiempo para la ejecución de ciertas tareas, menor tiempo para la procura o compra de activos. Se tiene que poder traducir en eso para que nuestros stakeholders puedan identificar el impacto que tiene el trabajar en un modelo virtual generado a través de BIM, ¿no? Y por último, en el tema de la calidad. O sea, si trabajamos en BIM, se supone que deberíamos de poder generar procesos más ágiles, más precisos, ¿sí? Y que están interconectados con diferentes procesos para que mejore, con el objetivo de mejorar la calidad del producto que estamos haciendo. Si el modelo se va a utilizar para un presupuesto, tiene que poder ayudar a que se tenga mayor confiabilidad en la información que se obtiene de ahí. Si estamos participando en una cuantificación, tiene que tener confianza que la información es veraz y más precisa que lo que puede generarse a través de un documento en 2 dimensiones o en un plano, etcétera, ¿no? Ya sea incluso hasta para el proceso para estimar, para cobrar, para reportar en el sector de la construcción. En alguno de esos rubros, nuestro modelo o nuestra simulación de la construcción tiene que aportar información para estos 3 rubros. ¿Ok? Entonces, para poder llegar a esos 3 rubros, normalmente nosotros desde un modelo pues tenemos la capacidad de sacar información. Y lo traté de expresar en esta gráfica porque creo que muchas veces en el medio, ya sean nuestros clientes o ya sean a la gente que le vendemos el producto final, existe a veces una concepción que cuando menciona que alguien va a hacer BIM o hay un modelo, pues del modelo van a salir, el modelo me va a sacar el presupuesto o el modelo me va a dar
un catálogo de conceptos, o el modelo me va a dar, les voy a sacar las estimaciones del modelo. Y creo que es una mal concepción precisamente porque sí lo arroja, pero la información va mudando a diferentes etapas. O sea, del modelo cuando yo genero, lo genero con geometría, lo genero con datos, con características, de las cuales de ahí yo puedo sacar información como cantidades, como especificaciones, como planos. Puedo consultar el modelo en características geométricas o puedo sacar incluso volúmenes, pero esta información la tengo que procesar posteriormente para que ahora sí pueda generar un catálogo de conceptos, pueda generar una estimación o pueda generar incluso tablas completas de insumos, pero necesita es un proceso de transformación de la información. El origen sí es el modelo, pero estamos hablando que necesita transformarse en diferentes etapas. Entonces, el saber identificar estas etapas y el poder comunicar cómo estas etapas son parte de nuestro proceso de trabajo actual y cómo esto se lo compartimos a los demás equipos de trabajo, creo que ha sido una parte que ha sido difícil de transmitir y un hueco en el que en el tema de la comunicación no la hemos podido manejar. Por lo tanto, sí que existe una malconcepción de que un modelo por sí solo puede arrojar los productos finales, ¿no? Y para poder generar esto requiere procesos, y estos procesos, pues estamos enfrentando que en muchas ocasiones no son ágiles, lo cual conlleva a que en lugar de que el modelo agilice los procesos, parece ser que los termina dilatando y empieza a ser un proceso disuasivo en lugar de ser un proceso en el que nos invite a trabajar y colaborar todos, ¿no? Entonces, al entender que esa información se tiene que procesar para sacarlo de la base de datos de lo que es el modelo en sí, nos estamos enfrentando cada vez a estos conceptos que estoy enlistando aquí, ¿no? Cada vez empezamos a hablar más entre los equipos que trabajamos en el medio, hablar de procesos de automatización, estamos hablando de procesos de programación, estamos hablando de temas relacionados a que se simulen tanto la construcción como ciertos procesos. Estamos hablando de sacar business intelligence de la misma información que estamos produciendo. Ya ni se diga que ahora estamos tratando de buscar hacer mining de información de estas diferentes bases de datos, y ni se diga que con esa ya información obtenida estoy queriendo empezar a involucrar a la inteligencia artificial para que interprete y empezar a educar para hacer tomas de decisiones basadas en estos mining o en esta cosecha de datos de todas estas bases de información. Pero cuando estamos hablando de estos conceptos, parecen ser muy alejados inicialmente de lo que nuestros perfiles de trabajo originalmente fueron concebidos, o hacia donde empezamos a salir nuestros primeros pasos en nuestras carreras, ¿no? ¿Quieres volver a compartir? Quitándote y compartirle, ¿no? Porque se trabó. A ver. Pequeño problema aquí. ¿Ya se ve? Perdón, hay un tema técnico, pero no se veía. Esta es la lista de estos conceptos que estaba mencionando hace unos minutos. Entonces, para poder obtener estas nuevas necesidades de nuestro sector, a nuestros equipos de diseño, de arquitectura, de coordinación, de project management, estamos empezando a adquirir nuevas responsabilidades que van más allá de nuestro expertise técnico, de conocimiento de diseño como de técnicas de construcción, sino a empezar a procesar esta información que estamos generando, ¿no? Por la necesidad del medio de poder tener información precisa, ágil, para tomar decisiones en el momento en el que se necesita, ¿no? Entonces,
¿Qué nos estamos encontrando? Que tenemos a diferentes miembros del equipo, de los equipos de trabajo, como puede ser el equipo de diseño, el equipo de construcción, el equipo de planeación. Aquí estoy enlistando algunas de ellas: planeación, presupuestos, captura de la realidad, procura o compras, llámenlo los que quieran. Todos los stakeholders, todos estamos empezando a generar información que está almacenada, ya sea en modelos, ya sea en bases de datos, en Exceles, en presupuestos, en contratos, en órdenes de compra, en estimaciones. Hay múltiples productos al final, pero todos estos productos de salida provienen al final de cuentas de un lugar que tiene información o son bases de datos. Y lo que estamos haciendo el día de hoy es que esa información, en este gráfico lo que quiero representar precisamente es que hay un link que necesita procesar esa información para que pueda llegar a un proyecto al final, procesar esa información y llevarla al final. Todos tenemos un traductor de esa información y la llevamos a ese punto. Bueno, al día de hoy, creo que, no sé si identifican ustedes, alguno de ustedes, pero se va a identificar que somos ese link. Ahora nosotros nos estamos volviendo en esa conexión de traducción de la información que sale de un modelo Revit, cómo la traduzco para que se pueda unir en el proceso general y poderse unir a un proceso de presupuesto, ¿no? Y cómo la información del presupuesto la voy a unir al modelo o a mi programación. Y cómo de mi programación voy a unir ahora mi modelo de proyecto para que empiece a comunicarse entre ellos. Y cómo el proceso de compras se tiene que ligar a los paquetes al presupuesto, que va a estar agrupado en paquetes de compra que van a estar relacionados con el modelo. Empiezan a surgir este tipo de conexiones. Y pues resulta que los miembros del equipo que participan, los que estamos empezando a ocupar ese espacio de conexión, somos nosotros, el equipo técnico del proyecto. Entonces, ahora descubrimos que este link este perfil de trabajo está empezando a requerir tener experiencia, no solo como arquitecto, como ingeniero o como técnico de la construcción, digo, del sector, sino que tiene que, aparte de ser coordinador, vamos a hablar, si hablamos de un tema de arquitectura, aparte de ser un diseñador, pues ahora ya ahorita demandaba que también tiene que tener conocimientos de construcción, porque aparte tenemos esa problemática. Actualmente nuestros coordinadores BIM, que es una posición muy común en todos los equipos de trabajo, están formados en tecnología, pero no están formados en construcción. Entonces, la mayoría de los equipos tenemos este cisma en donde hay un equipo que ve coordinación técnica y un equipo que ve coordinación BIM. Y empieza a haber duplicidad de posiciones, ¿no? Un coordinador BIM en muchas ocasiones no tiene la capacidad técnica para identificar un tema de ingeniería, y un coordinador técnico que sí sabe identificar un problema de ingeniería en el proyecto, que no es realmente un clash, no tiene idea de cómo funciona el proceso BIM. Entonces ahorita estamos ocupando las dos posiciones. Todos los medios, o las constructoras, o los equipos de diseño, o los proveedores de BIM, estamos en el proceso de la construcción de estos perfiles, en donde un coordinador BIM no necesariamente va a ser solamente BIM, solamente la plataforma, y estamos empezando a construir estos perfiles. Pero no nada más ahora eso, es que nos estamos enfrentando a la necesidad de que también tienen que crecer como programadores, con conocimientos de programación, de los lenguajes que nos permitan traducir las bases de datos o la información contenida en los proyectos y empezar a generar comunicación con los diferentes miembros del equipo. Entonces, ya está esta nueva demanda, este nuevo perfil, y al día de hoy tenemos una problemática en la cual no existen estos perfiles. No existen ni de la oferta que viene académica,
Así, y los que hay que están afuera han sido formados por necesidad que hemos tenido todos los equipos de trabajo y que se ha hecho una inversión paulatina a posicionarlos y hacerlos crecer. Entonces son muy pocos las personas que tienen estos conocimientos, pero la necesidad de tener y de cubrir estas posiciones yo lo que he observado es que cada vez va a un mayor ritmo que la velocidad a la que se están creando, ¿no? Entonces, tenemos este problema al día de hoy, precisamente que desde el sector educativo hay veces que no todas las instituciones tienen este conocimiento o esta necesidad. No hemos podido transmitir esta necesidad puntual al sector, a todo el medio, tanto en lo que se crea en los planes de estudio. No conozco ninguno que esté generando o incluyendo este tipo de perfil. Y en el sector de la construcción, el vino en muchas empresas o sectores, por ejemplo, quiero mencionar el sector residencial vertical, todavía no llega a ese tipo de desarrollos. Está todavía en la parte en donde se genera información a 3D y donde se integra la información a eso, pero los stakeholders, los clientes todavía no consumen el producto o las ventajas de hacer una simulación, brincar a un 4D o brincar a un 5D o brincar al site management. Todavía no llega tan fuerte a eso porque no ha penetrado a lo mejor la necesidad, no se ha podido traducir en beneficios tan tangibles en el proceso. A diferencia que en el sector de la industria, en el sector industrial, existen gigantes como Lego, como Tesla, como Michelin, como BMW, que son empresas multinacionales y que ya han operado proyectos con esa metodología y que ya no nada más lo demandan, sino que están empezando a demandar productos cada vez más completos, ¿verdad? Yo creo que hace 3 años, 4 años, estábamos explorando el hacer las conexiones de presupuesto con modelo, y hoy, al día de hoy, yo creo que cada vez más empresas se acercan con nosotros como constructora y empiezan a solicitar conceptos como de que el proceso de estimación de los trabajos se van a hacer en base a un modelo. O sea, estamos brincando abruptamente en lugar de ser generadores de la manera tradicional como se hacía antes a 2D o utilizando planos, es empezar a ser generadores a través de un modelo digital, y el modelo digital tiene que ser fiel de lo que estoy construyendo afuera. Entonces, hay casos contados, sí, por ejemplo, el proyecto entiendo, el del aeropuerto, que se canceló, ya tenía dinámica de proceso de eso, pero estamos hablando de equipos gigantescos que están generando esa información. Ahorita ya estoy hablando de una nave industrial no tan grande y hay clientes que quieren implementar esa misma metodología, lo cual demanda esta comunicación entre productos que estamos teniendo para agilizar, facilitar y automatizar estos procesos y que realmente agreguen valor a la construcción, ¿no? Entonces, estas son las nuevas necesidades. Y, por ejemplo, aquí estoy enlistando algunos que dentro de estos últimos años cada vez son conceptos que veo que los equipos en los que están trabajando están empezando a explorar, ¿no? Son lenguajes de comunicación, de programación que permiten la comunicación entre estas diferentes bases de datos. Aquí no sé qué tanto estemos familiarizados con cada uno de ellos, pero cada vez empiezan a crecer más, incluso crecer las plataformas y los productos, lo cual empiezan a ser cada vez más las opciones y soluciones en la mesa, pero todas van orientadas a lo mismo, al que te permitan que todas las bases de datos las puedas conectar, que yo pueda conectar mi modelo ágilmente, traducirlo visualmente, incluso aprovechando el tema del Open BIM, donde yo tengo que brincar quizás la necesidad de tener una licencia de una plataforma que sabemos que son muy caras, pero
yo necesito que esa información se vuelva de uso común, ¿no? De uso común, equipos cada vez más grandes o cada vez más miembros. Entonces, varias de estas herramientas, quizás como Unity, nos están empezando a dar herramientas para lograr estos objetivos, ¿no? Pero estos conceptos ya deberían de ser cada vez más de conocimiento de los equipos involucrados, tanto en el diseño como en la coordinación, como en la creación de proyectos BIM, ¿no? Y la realidad es que no, muy poco personal que está en el medio de la construcción está familiarizado con estos conceptos. Entonces, ¿cuál es nuestro camino adelante en base a esto, a estos conceptos que he mencionado? Pues estamos empezando a generar, estoy enlistando aquí, por ejemplo, incluso son 4 vacantes que cuando inicié mi aventura en este puesto que estoy el día de hoy, realmente son posiciones que necesito, por ejemplo, en el sector de la construcción. Pero son posiciones que son todavía muy nuevas y que sí, elementos como la OCC o como LinkedIn o como bolsas de trabajo, headhunters, todavía no, ni siquiera saben exactamente qué son estas posiciones, ¿no? O sea, estamos hablando, por ejemplo, de una posición que es el modelador de base de datos, que prácticamente es en el entendimiento que los modelos ya no son solamente modelos tridimensionales o geométricos, sino contenedores de información. Entonces ahora empieza a ser una posición que esta persona precisamente permita la conexión de las bases de datos. Entonces empieza a modelar un esquema de trabajo en donde las bases de datos de diferentes elementos, ya sea presupuestal, la parte de procura, la parte de planeación, la parte del proyecto, se puedan comunicar entre sí y estar correlacionadas e intercambiar información. Esa persona ahorita es una posición incluso al día de hoy que tenemos en el equipo. Hay otra llamada, por ejemplo, la de ingeniero de mediciones virtuales, que es esa, a final de cuentas, figura de que antes teníamos que es para la captura, topografías, pues ahora requerimos hacer mediciones, pero pues no nada más con una estación total, sino con un escáner de nube de puntos, o con drones, o con cámaras 360. Entonces, ahora esa persona hace el proceso de la captura, el flujo de trabajo del proceso de captura, el flujo de trabajo de procesarla, ponerla a punto para que de ahí la pueda tomar el equipo que trabaja en 3D, en 4D, en el sector de estimaciones, y cómo estas herramientas cada vez empiezan a dar más información. Antes hacíamos una nube de puntos, cuando hablábamos de una nube de puntos decíamos, bueno, pues es que lo hacemos con un escáner láser, ¿verdad? Pero ahora pues resulta ser que nuestros drones hacen nubes de puntos preliminares, y que si la puedo manipular de manera correcta, incluso puedo hacer una estrategia de supervisión de todo un proyecto basado en una flotilla de drones. Y esa información puede nutrir para el avance, para la estimación, para múltiples herramientas, para múltiples usos, ¿no? Entonces, esta posición ahorita la requerimos a alguien que esté familiarizado con esa tecnología, entendimiento de cómo es el flujo BIM de un proyecto y cómo esa información puede nutrir a ese proceso. Entonces ya no nada más es una persona que conozca medir, sino cómo es el proceso. El Big Data Model Manager es una posición que toma precisamente lo que hace el modelador de base de datos, pero esa persona empieza ahora a preparar la información para que se pueda analizar. O sea, ya está la información interconectada y genera, comparte producto, pero ahora Big Data empieza ahora sí a diseñar cómo es que se va a hacer la cosecha de esa información que está generándose, y a empezar a hacer relaciones cruzadas entre los diferentes rubros, ¿no? ¿Qué me refiero con esto? Por ejemplo, en el sector de la construcción, seguramente existirá una relación, hay relaciones ocultas que no son fáciles de identificar, como por ejemplo, tendrá relación por ejemplo,
nuestro nivel de rotación de personal en la construcción con el esquema de contratación que tenemos? ¿O tendrá relación el índice de ganancia que tenemos de un proyecto contra la eficiencia que se tuvo en el nivel de cumplimiento de clashes en un proyecto BIM del mismo? ¿O tendrá relación el tiempo de ejecución de un proyecto con el programa de compras que se hizo? A veces, al día de hoy, esa información se cruzaba o se cruza parcialmente, pero estamos hablando de que ahora puedas cruzar todas esas informaciones y empezar a tener indicadores que realmente sean útiles, ¿no? Hay una gran tendencia en todos nosotros en empezar a generar cada vez más y más y más mining de información. Cada vez más está de moda hacer VIs de todo, ahora hacemos VI de reportes VI de todo lo que hacemos, pero todavía no hemos entrado al entendimiento de lo que significa leer esos VIs, ¿no? Hace poco hacíamos una analogía en un equipo y decíamos, ahorita el día de hoy, si todos manejamos, nos damos cuenta que en el vehículo, si la temperatura de nuestro vehículo está alta y el tacómetro de nuestro velocímetro tiene muchas revoluciones, ya sabemos que hay una relación intrínseca entre los dos conceptos. Los están familiarizados, pero tú ya lo ves y yo no tengo que interpretar, o sea, simplemente al verlos entiendo la relación. Ahorita, el día de hoy, no hemos podido tener esa capacidad de qué significa el que yo tenga una curva en donde tengo muy pocas incidencias de un proyecto en el proceso de integración BIM, y luego mi gráfica sube al 200% en las últimas 2 semanas. ¿Qué relación tiene eso contra que en mi esquema de contratación voy en un fast track? O sea, ¿existe una relación? Seguramente la existe. Hay una relación, consecuencia de todo esto, pero eso todavía no se ve en la misma mesa, sino que se ven como indicadores diferentes. Entonces, creo que es parte de ese Big Data Model Manager, es el que nos permite empezar a generar eso, ¿no? Y hacer modelos predictivos en base a esos indicadores. Y en el tema de procesador de proyectos, es a final de cuentas empezar a preparar estos proyectos que ya vengan ordenados y preparados desde un inicio para iniciar este tipo de implementaciones. O sea, no nada más es el que genera el BEP, que el BEP va a regir el proceso BIM y después sus usos BIM. Ya tiene que empezar a hacer el procesador, va a generar el BEP, pero no nada más el BEP hacia los stakeholders internos y a los stakeholders externos para la inversión, para los demás usuarios que tenemos dentro del proyecto en construcción, ¿no? Entonces, estas posiciones tienen cabida en los equipos, hay una necesidad real de ellos, y al día de hoy creo que en la mayoría de los equipos estamos ocupando estas posiciones y estas necesidades de manera improvisada. No quiero decir que sea mal, pero sí definitivamente tenemos unas curvas cada vez más largas para entendimiento de esto, y cada vez se requieren resultados más rápidos, ¿no? Entonces creo que tenemos que empezar a concientizar, a crear, estar conscientes hacia dónde va esto. Cada vez va a tener mayor necesidad, por tanto tenemos que prepararnos todos los equipos, tanto desde el área académica como el área de generación, semillero, academias, instituto, planes de desarrollo en las empresas, y empezar a orientarlos rápidamente hacia esas necesidades, ¿no? Entonces, ese es el final de la presentación. Ese es el mensaje que quiero compartir con ustedes. No sé si, espero que haya sido de utilidad. No sé si hay alguna duda particular sobre el tema, y pues cedo la palabra aquí a Rodrigo al respecto. Bueno, aquí nos comenta en el chat de Zoom, nos comenta Levi Bernal. ¿Esta metodología se ha implementado aquí en Ciudad de México? ¿Hay un proyecto referente?
en México, en la metodología BDC. Entiendo que se está refiriendo a poder trabajar bajo este esquema. Sí, sí hay. De hecho, hay no nada más un proyecto, sino hay empresas completas que ya están adoptando esto. Podemos mencionar como Hermosillo Constructores, Copachiza Constructores, y varios de sus proyectos en los últimos 3 años han estado trabajando sobre esta metodología, en el cual, como han visto que ha dado resultados, pero como lo mencioné al principio en el tema de BIM, se implementa parcialmente y no totalmente. Pero han visto que dentro de esa implementación parcial tiene los suficientes beneficios que han decidido invertir cada vez más y hacer más ambiciosa la implementación. Entonces, creo que sí, la respuesta es sí se ha implementado y hay evidencia en el sector en el cual nuestros stakeholders, los dueños de estas empresas, están comprometidos y convencidos de que hay que invertir en esto y llevar al sector para allá, ¿no? Excelente. Nos comenta Harumi Villaderos, ¿en dónde sería ideal que quienes estemos interesados comencemos a especializarnos en estos roles y adquirir las capacidades necesarias? Okay. Entiendo que cuál sería el escenario ideal, creo que sería eso, ¿no? Para poder comenzar a especializarnos en estos roles. No, a lo mejor el momento en cómo iniciar a especializarse, ¿no? Sí. Creo que el primer paso es, al entender que existe este camino, hay que empezar a educarse, uno, en metodologías ágiles y dos, en lenguajes de programación, como algunos de los que mencionamos aquí, ¿no? Yo creo que el básico sería empezar a entender Dynamo, que es de Revit. El primer concepto con el que empezamos todos a trabajar es el de automatización. ¿Cómo puedo empezar a automatizar tareas que son a lo que le llamamos monkey task o tareas rutinarias que nos toman mucho tiempo? ¿Cómo puedo hacer yo rutinas programadas para que esas tareas sean más rápidas? Entonces yo creo que un buen capítulo de inicio de eso, o la mayoría de los colaboradores que he tenido la oportunidad de trabajar y que trabajen conmigo, han iniciado en ese punto, ¿no? En entender el lenguaje Dynamo, que es parte de Revit, y con la iniciativa precisamente de automatizar eso. Empezar a hacer rutinas de automatización. Creo que ese puede ser un muy buen punto de inicio. Claro. Y también, bueno, incluso antes de meternos a esto, nos comentabas sobre cómo es que el perfil también tiene, incluso antes de llegar a la parte de programación, tiene también que crecer en la parte de conocimientos técnicos, ¿no? Incluso antes de pasar a automatizar algo, primero tiene que haber un criterio técnico de qué es lo que se tiene que automatizar y por qué se tiene que hacer esa automatización o por qué se tiene que hacer tal o cual modelado de información, porque se tiene la conciencia de quién va a consultar esa información al final del día. Ya no se va a consultar solamente para sacar cantidades, sino también se va a consultar para poder llevar procesos de gestión de calidad. Claro. Nos comenta Moisés Bustos, el arquitecto, que estos esquemas de trabajo que nos ha mostrado se han aplicado en el sector privado, atendiendo las necesidades reales del sector de la construcción. ¿Qué pasa en el sector público? ¿Cómo lo visualiza? En el sector público hay una iniciativa muy fuerte, apoyada, de hecho, por ejemplo, como grupos, en este caso, como lo que es Iniciativa BIM, pero que tienen una agenda dirigida al sector, al sector público. Primeramente, le llamo evangelizar o concientizar acerca de los beneficios del uso de esta metodología. Sí considero que va un paso atrás, que el sector todavía más atrás que el del sector del desarrollo del sector privado, pero más sin embargo, la necesidad es muy vertiginosa y hay veces que voy a hablar de lo que conozco, que es aquí en el sector, en el sector público del área metropolitana de Monterrey.
en este caso el BIM Task Group, hizo una labor muy fuerte con el gobierno, con la Secretaría de Infraestructura, y quieren implementar el uso de la metodología BIM en hasta 5D en sus proyectos de entrada inmediata a 3 proyectos públicos. O sea, y estamos hablando de gente que ni siquiera está capacitada totalmente en lo que es 3D, pero sí hay mucho interés. O sea, hay un interés cada vez de desarrollar más esto. Eventualmente no, va a alcanzar a los demás sectores, pero sí es una realidad de que se habla cada vez más de este tipo de usos, ¿no? Ok, excelente. Me parece que aquí en el chat de Zoom no hay más dudas. Tampoco veo dudas en la parte de YouTube, en el chat de YouTube. Si gustan compartir también sus ideas, por favor, siéntanse en confianza. Nos comenta el arquitecto Moisés, esta diferencia de implementación en los sectores privado-público se refleja en la academia. Repito la pregunta, dice, ¿esa diferencia de implementación en los sectores privado-público se refleja en la academia? En la academia, en el sector académico. Me parece que sí. Sí, si gusta, me explico un poquito. Como decía ahorita, en el sector privado está un paso adelante o más, quizá, del sector público en nuestro país. El área metropolitana de Monterrey, Nuevo León, sabemos, es un estado muy dinámico, muy importante en la economía del país. Y también, pues, es la cuna del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el TEC de Monterrey, además de la Universidad de Monterrey, la Universidad de Nuevo León, etcétera. Es decir, instituciones también muy importantes. Esta diferencia en los niveles de implementación a nivel gubernamental y respecto a la iniciativa privada, ¿también se refleja entre universidades privadas y universidades públicas? También se reflejan ¿Te refieres, perdón, me perdí un poco en el hilo en tu pregunta, arquitecto? O sea, ¿te refieres si esta necesidad se traduce también en los planes académicos de las universidades? Si también la diferencia se nota, es decir, si por ejemplo el TEC está un paso o más pasos adelante respecto a la Universidad Autónoma de Nuevo León o la UNAM o la UAM o el Politécnico de la Ciudad de México, por ejemplo. Claro, fíjate que hace un par de semanas tuve precisamente una sesión con ellos o con el área de recursos humanos donde estábamos hablando de eso. No necesariamente tanto brinco, creo que hay brinco mucho en el tema de la implementación en 3D, pero no todavía sobre este tipo de herramientas o metodología. No hay mucha conciencia de ellos. Hay algo de conocimiento, pero no hay ahorita un esfuerzo en el que igual te digas que un plan académico u otro está más avanzado que otros, ¿no? Creo que están muy en el mismo nivel todos. Gracias. Ok, bueno, me parece que si no hay más dudas, voy a proceder a compartir con el arquitecto su constancia. Muchas gracias. Es una constancia del arquitecto David Salinas, en nombre de Iniciativa BIM, por su participación en el Seminario Internacional BIM 2023. Muchas gracias, arquitecto, por su participación. Esperamos que este tema, cada vez que podamos mostrar más resultados y compartir más información al respecto,
se pueda abrir el foro para poder compartir esto. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la oportunidad y estamos aquí al pendiente y ojalá y que podamos haber aportado algo a los esfuerzos, iniciativa, información de todos los que estamos participando aquí. Muchas gracias, arquitecto. Muy interesante. Listo. Muchas gracias. Nos han acompañado. Gracias por estar puntualmente aquí nuevamente. Está compartiendo Aide el formulario para que registren su asistencia. Gracias, Edgar. Gracias, Luis, Fernanda, Esteban, Eduardo. Gracias por acompañarnos.